tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, le escuchamos, doctor. Ah, qué bien. Ahora se escucha mejor con los audífonos. Ya está. A ver, ¿qué vimos la semana pasada? Tuvimos 4 clases la semana pasada. No hay audio, creo, ¿no? Jorge Vega. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Profesor, la semana pasada empezamos hablando de la teoría del conocimiento, vimos el video de YouTube que usted nos envió. También vimos la diferencia de investigación cuantitativa con investigación cualitativa. Ya. Observamos también las etapas del proceso de investigación. Nos generamos ideas sobre los temas que deseamos investigar. Aterrizamos un poco más el tema. También vimos el proceso pero todavía todo de forma general, no todo el proceso de investigación. Bien. Sí, profe, también vimos el tema de la teoría del conocimiento, ¿no? Marco, ¿no? Marco. Sí, Marco Florian, sí. La teoría del conocimiento, donde estaba las dos ramas que parece ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? La nociología y la epistemología, ¿no? Así es. Yo puedo ver la diferencia entre una y otra, ¿no? Nos habló acerca de la hipótesis de investigación y nos mencionó que no siempre era lo que el investigador cree. Nos habló también acerca de la investigación, que toda investigación siempre debe tener una discusión de resultados, y también que, por otro lado, que no todos los datos que son numéricos son cuantitativos. Nos propuso algunos ejemplos. Ya, Y está bien. también hemos hablado acerca de los niveles de confianza. Nos dijo también que a medida que la muestra sea grande, el error de estimación iba a ser menor. Y Así que por es. último, también un punto bien relevante, nos dijo que podíamos hacer trabajos cuantitativos con variables cualitativas. Así es. Qué bien, ¿no? Ya está, qué bien, ¿no? Esas cosas uno debe ir quedando y aclarándose. Cada vez que he dictado un curso de investigación, y he dictado muchas veces, y he dictado a gente que hace asesoría de tesis, y cuando yo le digo, no, pues, ¿de dónde sale la hipótesis? La hipótesis sale necesariamente de un antecedente. Y lo que tengo la mala costumbre de poner lo que el investigador cree, supone, y me dice, yo tengo mucha experiencia en pequeñas empresas, y me mando con la hipótesis. No, tú puedes tener mucha experiencia, mucha voluntad de hacer la investigación, tú conoces el tema, eres un experto, has trabajado 30 años en el sector, pero necesitas un antecedente, un último trabajo, para que de ahí partir tu investigación. ¿De acuerdo? Porque no es una investigación desordenada, no es una investigación a la loca, es sistemática y eso requiere una condición. Tu investigación se inicia de donde terminó la anterior investigación. Muy bien, sí, eso es cierto. Y que podemos hacer trabajos de investigación cuantitativa con datos cualitativos. Que el tipo de investigación, la ruta de investigación, como dice Hernández, no depende del tipo de datos, del tipo de variables, sino de la metodología para investigar. Bien, ¿qué más? ¿Quién más quiere participar? Esto es asistencia, si no participa yo no sé quién va a venir. Claudia, ¿no se anima a hablar? No, lo que estuvimos elaborando fueron las plantillas. Estuvimos hasta la plantilla 3, tenemos el trabajo de presentar hasta las 5. Ya. También dejó el mapa conceptual de la teoría del conocimiento. Ya. Donde explicó bien el compañero. Sí. Y hemos tratado de ver sobre lo que es los marcos teóricos, la importancia que tiene Por eso hay que pasar por un tamiz, ¿no? Hay que valorar primero el autor, ¿no? Yo en el curso que digo investigación en la UPC, me dejo como tarea, dime quién es cada uno de los autores, la fuente que venían trabajando. Es psicólogo, ¿por qué universidad? ¿Tiene maestría en esto? ¿Por qué universidad? ¿Tiene doctorado aquí? ¿Por qué universidad? ¿Qué cosa ha hecho él? Él ha sido tal, tal, tal. Ahora, ¿qué cosa es? Es profesor, ya. ¿Y qué cosa ha publicado? Y si lo que ha publicado es coherente con el artículo que estoy yo interesado en leer,
en referenciar en mi tesis. No puede hacer un trabajo y después de 10 años hacer otro totalmente diferente. O sea, no es un autor referente en el área, en el tema. Tiene una línea de investigación, si no, no sirve. Ya tiene 7 trabajos publicados sobre el mismo tema. ¡Ah, qué bacán! Él puedo tomarlo como referente y como un trabajo para mi tesis. Es un poco de escoger qué fuente voy a tomar para mi antecedente en el marco teórico de mi tesis. ¿Está bien? Estamos entrando ya al tema de ahora. Y yo tengo la impresión que mucha gente comienza a buscar cualquier tesis o temas o publicaciones en referencia al trabajo y no hacemos este deslinde entre buenas publicaciones, regulares y malas publicaciones. El ranking a mí me sorprendió cuando me explicaron en una charla de universidad, hay un ranking. Y están las estrellitas, salen ahí. De cuántas veces han sido referenciados. O sea, y ahí dice, al costado, qué autores lo han usado a este que me interesa, este artículo, como parte de su artículo. 2, 3, 4. Yo puedo decir cuáles son los artículos que tienen al menos 5 referencias en los últimos 2 años. Sean estas referencias porque es bueno tu artículo. ¿De acuerdo? Si he escrito sobre el mismo tema 3 o 4 cosas, publicaciones o paper, entonces es un especialista en el tema. ¿De acuerdo? Pero si publica una cosa y después de 10 años publica otra totalmente diferente, no vale la pena, no es un especialista en el tema. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a comentar sobre el marco teórico. El marco teórico es la base de una investigación. Es la base de una investigación. No es un relleno. Es sobre lo que se basa en la investigación. Es un capítulo bastante voluminoso, como lo decía, y tiene 3 partes. El marco teórico, los antecedentes y el marco conceptual. El marco teórico comprende las teorías. Vamos a ver ahí. Hoy vamos a ver describir las funciones principales del marco teórico, explicar los elementos del marco teórico, discutir consideraciones para elaborar el marco teórico y aplicar la estructura referencial para determinar el marco teórico. Vamos a ver. Vamos a conversar en esta primera parte de hoy día, en la tarde, que es el marco teórico, las funciones, los elementos del marco teórico, la importancia del marco teórico, consideraciones para elaborar el marco teórico, revisión de la información, utilidad de la revisión de la revisión bibliográfica, la base de datos bibliográficos, finalidad de importancia, estructura referencial para determinar el marco teórico y antecedentes. Los antecedentes son las investigaciones realizadas o tesis, fundamentalmente publicaciones, paper, sobre los temas, el tema que estoy investigando. Básicamente las variables. A ese es mi profesor, pero no encuentro nada sobre mis temas. Es que tú buscas el tema con el título de tu trabajo. Obviamente no vas a encontrar. Tienes que buscar con las variables de tu trabajo. Al menos son 2. De las variables vas a comenzar a buscar referencias, publicaciones. ¿Sí? ¿No les ha pasado que dicen, no hay ninguna, porque pongo el título para buscar, y usualmente ¿qué busca un muchacho? En Google. Y si es avanzado el chico, el Google académico, y creen que es todo ahí. Una vez planteado el problema de estudio, se planean objetivos, se elabora el marco teórico. O sea, planteo objetivos y paso al marco teórico. Ello implica analizar y exponer los enfoques teóricos. No es copiar y pegar el marco teórico que lo saco de un libro. Voy a analizarlo y siempre relacionando con el tema que me interesa. Las investigaciones y los antecedentes generales se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. Esto permite delimitar el estudio.
Ya hablamos que de la delimitación es temática, y en eso estoy con el marco teórico, geográfica, en qué zona, área, región voy a hacer mi trabajo, y espacial en cuanto al tiempo. La elaboración del marco teórico comprende dos niveles: la literatura y una adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la adopción de una teoría? Básicamente, yo considero es la respuesta a qué teoría mi investigación va a aportar. ¿A qué teoría mi investigación va a aportar? O sea, los resultados de mi investigación, ¿a qué teoría se van a ajustar? Teorías de las que existen, ¿ah? Yo no voy a crear una teoría. De las teorías que existen, ¿a cuál de ellas? ¿Esto qué implica? Conocer las teorías sobre el tema y escoger, y tengo que fundamentar por qué escojo esa teoría. Y esa teoría, que puede ser un volumen muy extenso, un tratado, voy a resumirla, voy a condensarla, sintetizarla en varias páginas, ¿no?, en mi tesis. No se trata de copiar y pegar. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? ¿Cuáles son las funciones? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Correcto. A través de la metodología. Orienta sobre cómo habrá que realizar el estudio en base a los antecedentes. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar resultados del estudio. El marco teórico o las bases teóricas tiene tres partes. Primero, la teoría o teorías que voy a adoptar. Segundo, los antecedentes, es decir, otras tesis, otros papers que se han elaborado sobre las variables que estoy investigando. Y la tercera parte es el marco conceptual, las definiciones exhaustivas de aquellas variables o términos que voy a usar en mi investigación. ¿Esto qué me sirve? Primero, en la parte de antecedentes está la metodología. La metodología debo comparar, ¿no?, y ver qué metodologías han usado en trabajos anteriores para yo no cometer los mismos errores anteriores. Poder plantear las hipótesis que hablamos la semana pasada. Es obligatorio, es fundamental, es un requisito indispensable que yo, como investigador, haya revisado suficientes antecedentes. No digo cuántos, pero suficientes para ser un experto en el tema. Yo no puedo investigar si no conozco a profundidad el tema. Para poder plantear la hipótesis. Para que mi hipótesis sea realmente una contribución al conocimiento. Debo saber cuántos sabemos del tema. Cuántos he investigado. ¿Cuál es lo ultimito? A veces la gente le da flojera pasarse meses haciendo ese trabajo de recopilación de antecedentes y organizándolos temáticamente para poder recién plantear una hipótesis que contribuya al conocimiento que tenemos en esa área del conocimiento. Es un trabajo muy exhaustivo, hasta agotador, ¿no? No puede bajar la guardia, tiene que estar dale, buscando. Yo le decía la otra vez, hay que identificar quién más está investigando mi tema. Y no me digan, por favor, que nadie investiga el tema. Eso es ser poco humilde, poco modesto. Tú no eres un superhombre que se le ocurrió investigar el tema. Hay mucha gente que está investigando el tema en tu universidad, inclusive, en tu facultad,
en la universidad que está en la esquina, peor la que está en Lima, o en Huancayo, o en el Cusco, o en cualquier país de América o del mundo. Hay que ver qué investiga. Y ahí podemos ver qué antecedentes tiene. ¿Qué más tiene de nuevo? ¿De acuerdo? Es una gran ayuda. Y es un requisito. La investigación no es aislada. Yo me meto, hago mi proyecto, hago investigación y no se lo cuento a nadie. No sirve por tu investigación. Porque no sabes que está investigando el del costado, si está haciendo lo mismo que tú, o mejor que tú. No hay que ser egoísta. En este compartir, todos vamos a ganar. Yo te puedo enseñar metodología y tú me puedes enseñar qué datos tienes. Yo te puedo indicar qué prueba estadística puedes aplicar. Y otro, de repente, que conoce más, te puede ayudar a interpretar los resultados. Las tesis doctorales son globales, holísticas. No es una isla, se conecta con muchas áreas del saber. A veces cuando me dicen que es una tesis en un sector de microempresas, creo que fue Iván, de la Caja Rurales en Trujillo, entonces hablo de todo el Perú, ¿no? Para que tenga mayor consecuencias, mayor estudio, ¿no? Pero no lo hagas en una sola, a eso me refiero, porque es doctoral. Posiblemente sea la última tesis que haga. Entonces hay que hacerla bien, para que otra gente que investigue el tema referencie en tu tesis para su investigación. Las tesis bien hechas posiblemente sea la fuente para poder abrir otras líneas de investigación en el futuro y proveer marco de referencia. Es importantísimo, importantísimo construir tu base de antecedentes bien. Es una chambaza. Es una chambaza. Cuanto antes empiecen, mejor. No puedes poner como referencia 3 o 4 libritos por ahí. ¿De acuerdo? Si alguien quiere comentar, comenta. El marco teórico se estructura en un sistema conceptual integrado por hechos de hipótesis que deben ser compatibles entre sí. En relación con la investigación, la revisión de la literatura incluye una recopilación de lo escrito e investigado sobre el problema e implica la selección, la lectura, la crítica del material, sacar lo más relevante. El propósito de la revisión de la literatura es hacer una síntesis conceptual de la investigación o trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de delimitar el área de estudio y concretar los conocimientos existentes sobre el problema. Yo tengo que saber cuánto sabe la humanidad sobre este tema. La humanidad, el mundo científico, cuánto sabe de esto, para yo recién plantear mi hipótesis. Mi contribución va a ser a partir de ahí, un poquito más. Pero primero tengo que saber el nivel actual de conocimientos. Se llama estado de la cuestión. ¿Cuánto se conoce del tema? Se llama estado de la cuestión. O también estado de la naturaleza. Se requiere un estudio minucioso, responsable de los antecedentes. ¿Sí? Comentarios. Ya hemos hablado algo la semana pasada. A ver, ¿quién quiere comentar? Doctor, Marco Sí. Florian. Marco, sí. Usted sabe que mi tema, bueno, más está metido en el tema pues, de las cadenas de suministro, la logística, tanto de exportación como de importación o la logística nacional misma, ¿no? Yo tengo experiencia como 10 años trabajando como jefe de logística en empresas manufactureras de la región, del Perú también. Entonces siempre me ha apasionado un poco el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Y yo tengo un antecedente ahí que lo hizo Semana Económica con el apoyo de Ipsos, ¿no? De Ipsos apoyo para poder realizar una encuesta y lo hicieron una encuesta a 142 gerentes
empresas pues de top, ¿no? Como Ali, Corbacus, Gloria, Cola Real, etcétera, ¿no? Jambal, ¿no? Lo que es Jovel ahora, ¿no? Entonces ese es un encarte que hicieron ellos y tiene muy buena información y lo calculan cuál es el nivel competitivo del supply chain management o la cadena de suministros que tiene el Perú, ¿no? Pero es un estudio, es el primer estudio que se hizo de esa manera, pero es del año 2013, ¿no? Ya está Pero un si uno poco lo desfasado. compara, sí, pero si uno lo compara al estudio y a los resultados y a los hallazgos, es casi similar a lo que tenemos ahorita, a pesar Ya, de haber pasado casi 7 años, ¿no? Es ya. casi similar, o sea, están en el mismo cuadrante, en el cuadrante primario están más o menos el 40% de las empresas, ¿no? O sea, Ujú. con deficiencias logísticas, de automatización, de eficacia, de eficiencias, ¿no? Están muy, muy bajos y si yo lo comparo al 2019, digamos, yo siempre estoy metido en esos temas, estamos casi en la misma situación, un poquito ahora hemos crecido en automatización de repente, ¿no? Se ha automatizado de repente aduanas, ¿no? Con el tema de los trámites aduaneros, pero nada más, o sea, no se ha hecho mucho más, ¿no? Las cadenas de frío que hablábamos, por ejemplo, están muy ineficientes. Bueno, algunas empresas ya de envases y embalajes se han logrado instalar acá en La Libertad, por ejemplo, pero muy poco se ha crecido, ¿no? O sea, yo digo por el tiempo, puede ser que parezca que son 7 años de diferencia, pero sin embargo, cuando yo lo he leído todo el encarte que han hecho ellos y a esas grandes empresas, estamos casi en la misma situación, ¿no? Entonces la idea, bueno, sería encontrar un segundo estudio, pero que no lo hay, ¿no? Hay tesis, investigaciones, sí, pero un estudio así, donde han hecho Global, encuestas con preguntas a global. 142 gerentes, es importantísimo, yo creo, ¿no? Ya, Yo lo estoy considerando un poco como un antecedente porque lo veo que no ha crecido mucho el Perú en ese lado, ¿no? ya. Perdón que te corte. Para todos, un buen antecedente a veces está un poco desfasado. Son 7 años, un montón que ha pasado. Pero lo que hay que recuperar es la metodología. ¿Cómo lo hicieron el trabajo? Es un trabajo monumental para 143 gerentes. Es un montononón de información. ¿De acuerdo? Va a ser difícil que tú lo repliques. De repente en Sí, un tamaño de muestra claro, claro. menor. Pero mire, a nivel nacional, algo así deben pensar, ¿no? O a nivel de la región, pero no puede ser una sola empresa, ¿de acuerdo? Porque no es una tesis doctoral, pues es una tesis de pregrado. La metodología te va a servir. Ahora, yo creo, esa cadena de suministro va a cambiar rotundamente después de esta pandemia. Va a cambiar. Eso sí, claro que sí. Entonces, Sí, sí, ahí sí. está tu trabajo, pues. ¿Cómo vas a adecuar? La, ¿Qué cambios se van a dar en diferentes fases de la cadena de suministro, en diferentes tipos de procesos, de bienes, de servicios? Eso va a cambiar, ahí va a estar. ¿Y qué va a cambiar para seguir siendo eficientes o más eficientes que antes? A mí me sorprende cada día que yo me entero cómo las empresas se hacen reingeniería, pero al vuelo. Yo supongo que también las municipalidades están siendo muy, muy flexibles en los permisos. No sé si les comenté, una tienda de zapatos, aquí Platanitos, que es muy conocida, está vendiendo aceite, azúcar, arroz en su misma tienda. No ha cambiado razón social. Una parte vende zapatos y la otra te vende comestibles. Y las cadenas no venden artículos frescos, ¿ya? Pero te está cambiando. Ese hotel que yo les comenté la semana pasada, que era un hostal que traía turistas, solamente para turistas en Miraflores, se quedó sin chamba, sin clientes, 3 meses. ¿Qué están haciendo ahora? Venden verduras a delivery. Hay que pensar que ahora las empresas están cambiando totalmente de giro y están cambiando sus cadenas de procesamiento y de producción bajo los nuevos lineamientos después de esta pandemia. Y ahí tú puedes hacer algo para qué cosa debe cambiar
para seguir siendo competitivo o más competitivo. Ese trabajo que tú mencionas es un buen trabajo, monumental, financiado, muy caro, ¿de acuerdo? Es muy caro hacerlo, pero hay una metodología. Eso es de rescatar. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, de acuerdo, totalmente, doctor. Sí. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Dónde está mi delegada? ¿El delegado quién es? ¿Ah? ¿Ha venido o no? Shady. Si no contesta porque no está, ¿no? Estoy, doctor. Ah, ya. ¿Quién es el delegado? ¿Quién es? Iván. Ay, Todo delegado, profesor. Iván Gómez y Shaley. Ah, tú eres delegado de los hombrecitos de Chile de las mujercitas. No. Alterno. ¿No? Ya, alterno, ya está. Bien, le estaba comentando, es el marco teórico. Una visión histórica del problema, las bases teóricas o la teoría o teorías que voy a adoptar para mi investigación. Aquí hay un trabajo también de por medio, poder escoger la teoría más idónea, las investigaciones anteriores, que se llaman los antecedentes, y no busco antecedentes solamente en mi universidad o mi facultad, tiene que ser a nivel de América. Gracias a Dios, el Internet y la base de datos, base de publicaciones, los repositorios, nos ayudan mucho en eso. Puedo hacerlo de mi casa, ¿no? Antes no era así. Y el marco conceptual, que es las definiciones extensas de los términos que voy a usar en mi trabajo de investigación. Todo eso se llama marco teórico. El marco teórico. ¿Qué cosa viene como visión histórica? Está referida al origen y evolución del fenómeno que quiero estudiar. ¿Cuándo se originó? Puede ser muy antiguo, ¿no? Y eso me da una posición, me da una visión. Tu trabajo desde ahora. Ha existido siempre el problema de la cadena de frío. Eso te ubica en el tiempo. Para unos investigadores, una etapa opcional de los fundamentos teóricos, puesto que no todos logran conseguir información adecuada. Y es una cosa muy breve, no es una cosa muy extensa, pero me da idea de desde cuándo estamos con este problema. De identificarse la evolución, el investigador se percatará de que los estudiosos han ido perfeccionando los puntos de vista y es necesario conocer los progresos porque permitirán a su vez identificar escuelas del pensamiento que tratan en un segundo apartado. Visión histórica, cómo evolucionó el problema que me interesa tratar en mi tesis. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Cuántos intentos han habido de solución? Las investigaciones, en este apartado se realiza una presentación de estudios más recientes del fenómeno. Los resúmenes que deben tener la metodología, la parte estadística. Llego a conclusión con un nivel de confianza de 0.95. Llego a la conclusión con un tamaño de muestra de tanto. Llego a la conclusión con un muestreo sistemático. Eso tiene que ir para poder comparar resultados. Si yo tengo diferentes niveles de confianza, la comparación es un poco etérea. ¿Me explico? La validez de mi conclusión, la solidez, depende del nivel de confianza, que es una probabilidad, de mis resultados. Pero tengo que mencionarlo en mis resúmenes, en el abstract de mis antecedentes que estoy tomando referencia para mi trabajo. La metodología es una cosa fundamental, ¿de acuerdo? Se llaman también estudios previos o antecedentes. ¿Cuántos pueden ser? Lo suficientes para yo convertirme en un experto en el tema. Piensen, ustedes van a exponer sobre el marco teórico, van a exponer
3 horas a un auditorio. Tienen que leer muchísimo, ¿no es cierto? Y recién cuando lean muchas publicaciones, muchas tesis, ¿por qué leen una tesis? Leen la introducción, el abstract y las conclusiones. No te leen las 200 páginas de una tesis o las 100 páginas de una tesis. No habría tiempo. Los artículos sí, pueden ser 10 o 15 páginas, los pueden leer. Pero las tesis deben leer así, la introducción, el resumen, y se pasan a las conclusiones y recomendaciones, 5 o 6 páginas, ¿no? Y tienen que leer muchas tesis para convertirse en un experto del tema. Una vez que he leído lo suficiente, recién pueden plantear la hipótesis. Esto voy a investigar, porque esto no se investigó antes. Este es algo nuevo. Estoy enfocando el problema de otro ángulo. Ahí estaba acá. Entonces no pueden mandarse la parte en plantear una hipótesis si no han leído lo suficiente. Sí, de ahí vamos completando ya. ¿Para qué completas si ya tienes la hipótesis? No tiene sentido. Y si esa hipótesis ya fue contrastada hace 10 años, 5 años en una universidad o en tu universidad con otro compañero, vas a quedar mal, como un tonto, disculpe, como un estúpido. Estás probando algo que un pata lo hizo. Y fue buena tesis. Hay que tener miedo a hacer ese papelón, ¿eh? Que te digan, mira, tu proyecto no pasa porque tu hipótesis ya fue probada y contraprobada el año pasado aquí en la facultad, o en una facultad de Lima, o fue probada en una universidad del Cusco, no interesa dónde, pues ya fue probada. Eso se puede obviar o manejar si tú defines bien el problema. En la región norte del Perú, ya. Si hay un trabajo en la sierra, ya no, y es otro problema. Pero si haces en la región norte y tienes otra tesis parecida en Piura o en Tumbes, entonces ya no, pues, ¿no es cierto? Estás quedando mal. Tengan miedo a hacer papelones académicos, ¿no? Hay un trabajo. Yo siempre digo, hay que investigar porque te gusta. Te gusta. Cuando hablamos del tema, la semana pasada, ¿cuál es el tema más recomendable? A veces mis alumnos vienen, profe, recomiéndeme un tema. El tema me gusta a mí, pero a ti no te va a gustar, pues. ¿Se entiende? El tema debe gustarte tanto que estés enamorado de ese tema al menos 2 años. Yo digo, desayune, almuerce y cene el tema de tesis. Y la recomendación es todas las semanas deben avanzar. Pero si lo dejan 2 semanas, después van 3, después van 4, le va a salir polvo y ya no la toman otra vez. ¿De acuerdo? A ver. ¿Alguien quiere comentar? Están muy callados hoy día. Debe ser el frío. ¿Está haciendo frío por el norte? Por acá ya empezó un poco el frío ya. Sí está haciendo, pero no mucho. Está lloviendo. A ver, ¿algún comentario de lo que he estado diciendo? Doctor. ¿Algún comentario de lo que estoy hablando? Para ver que están vivos ahí. Yo quisiera comentar. Vamos, dale. Bien, entonces, de acuerdo a su explicación, el marco teórico viene a ser la etapa en que reunimos información documental para poder confeccionar nuestro diseño metodológico de la investigación, ¿no? Es decir, es el momento en el que establecemos cómo, ¿no?, qué información vamos a recoger y de qué manera la vamos a analizar, ¿no? Y esto nos debe conllevar al establecimiento y a dejar claro la teoría que va a ordenar nuestra investigación, es decir, la teoría que estamos o que vamos a seguir como modelo de la realidad para el objeto de estudio, y buscando a su vez lograr estructurar un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que nos permitan abordar el problema, ¿no? Bien. Eres profesora, ¿no? Sí. Ya No, ves. pero no profesora de investigación, asesora. No, pero tienes una fluidez tremenda. Pero el marco teórico no es tanto que te dé el diseño. O sea, el marco teórico te permite el punto de partida para tu hipótesis.
Ujú. Para el tipo de estudio, de repente, ¿no? O sea, ¿qué voy a probar? ¿Por qué? Porque mi trabajo, métanse en la cabeza, debe contribuir al conocimiento que tenga la humanidad, no mi universidad, la humanidad sobre ese tema. ¿De Perfecto. acuerdo? Ya, Entonces, súper. yo tengo que saber el ultimito que hizo. Entonces, yo de ahí voy a partir mi hipótesis. Y dependiendo de la hipótesis, ya voy a decir cuál es la metodología, porque he leído metodologías. Voy a entrar en el diseño de investigación. Voy a hablar sobre qué tipo de datos necesito, qué variables voy a relacionar, qué dimensiones, qué índices, qué indicadores voy a trabajar. ¿De acuerdo? Sí, de Pero acuerdo. este trabajo te puede tomar horas y semanas y meses hacer un marco teórico saludable, no por cumplir. El detalle es, a todos tienen que disfrutar de esto. Yo le decía la semana pasada, estar en una situación, ¿qué haces? Estoy haciendo mi tesis doctoral, es, tremendo. Estoy haciendo mi tesis doctoral. Es un nivel alto, ¿cierto? No solo estoy estudiando el doctorado, estoy haciendo mi tesis doctoral. Yo le decía, la mayoría de gente hace su tesis una vez que termine. Yo invoco que ustedes lo hagan antes, vayan, si no haciéndola, por lo menos comenzando con el marco teórico, que es una etapa bastante minuciosa, ¿no? Si yo tengo los datos, de un día a otro yo saco resultados, y una semana tengo mis conclusiones. Pero el marco teórico demanda dedicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Marilena, recién habla Marilena, por si acaso, estás en la lista negra. Sí, doctor, de acuerdo. Ha llegado Doctor, tarde, ¿no? ¿perdón? ¿Ha llegado tarde? Sí, disculpe. No, no te preocupes. Doctor, sobre este tema de la investigación, ¿no? Y de todo el proceso que debemos seguir, por ejemplo, nosotros, bueno, no sé si puede ser tomado como una buena práctica, ¿no? En la universidad donde trabajo, existe o aplicamos el proceso del método, el método sistemático, que nos permite recolectar, no tal cual como está definido, está adaptado, digamos, a la universidad, a los procesos, pero nos permite recolectar información, digamos, todos los antecedentes que nosotros podemos considerar y que estén relacionados con el tema de estudio, para luego ser filtrados en base a criterios de selección, por ejemplo, en base a consistencia, validez, relevancia, antigüedad, en base a los objetivos, ¿no? Y eso nos permite, por ejemplo, de 50, de 100 hallazgos de tesis, de investigaciones, nos permite reducir en gran medida y quedarnos realmente con aquella información, como usted mencionaba, que es la más favorable y que verdaderamente va a aportar a la construcción de nuestro marco teórico, ¿no? Ya. Pero ¿a qué nos conlleva esto? A conocer también puntos de vista de otras fuentes que no son muy reconocidas, tal vez porque el título no está muy relacionado a lo que nosotros estamos buscando, pero que en su contenido en sí, por ejemplo, sí tiene información valiosa que nosotros podemos recuperar como metodologías, métodos, cuestionarios o algunos instrumentos inclusive que se utilizan y que no son utilizados en otros que son demás, que son informes o estudios, digamos, como que más conocidos o más citados, ¿no? A ver, si te entendí. A ver. Ustedes en la universidad descartan antecedentes solo por el título de la tesis No, no, o el no, artículo. No, no, no. ya, Generamos una base de datos de antecedentes, ¿no? ya, Es una especie de matriz ya, en donde tomamos en cuenta el nombre del antecedente, ¿no? Los objetivos, las ya, conclusiones, lo que normalmente se toma en cuenta, ya, ¿no? Y después de todo un proceso de, digamos, de consolidación de esa base de datos,
recién se pasa por un proceso de evaluación de cada hallazgo encontrado, pero pasan por filtros en base a criterios de selección, ¿no? Entonces, Ya. por ejemplo, encontré una información, como el caso del encarte que hemos encontrado con Marco. Entonces, los criterios, ¿no? Es consistente la información, ¿no? Evaluamos la documentación, es válido, es relevante, está dentro de los rangos o el periodo de análisis o de estudio que nosotros necesitamos para nuestra investigación, ¿no? U otros criterios más que cada investigador los puede definir. Entonces con eso se va filtrando y se van seleccionando y prácticamente van quedando en el tamiz solamente aquellos que están más relacionados con o que cumplen mayor criterio para poder quedarse con nosotros, digamos, y acompañar nuestra investigación. Perfecto, está bien. Está bien. Está bien. Es una metodología para poder elegir, ¿no?, aquellos antecedentes que son más valiosos, tienen mayor peso para mi tesis. En ese tamiz, en esa matriz, ¿está la veces que ha sido referenciado el artículo? También. Ah, Sí. perfecto. Sí, también, dentro de otros, es Claro. un criterio más. Es importante, ¿no? Pues si nunca lo han mencionado, no lo conocen ni en su casa al autor, ¿qué voy a referenciarlo yo, no es cierto? Sí. Pero tiene que tener presencia en el mundo académico. Sí. ¿Sí? Claro, si el Patito hizo un buen artículo, pero nadie lo citó, debo tomarlo con mucho cuidado. ¿Me explico? Exacto. Profe, Sí. pero es un chambón, es un chambón. Es un chambón, ¿cierto? Sí, solo elaborar la matriz nos puede conllevar semanas. Prácticamente los jóvenes lo elaboran en un ciclo académico. ¿De acuerdo? Sí. Si alguien se está arrepintiendo, me avise, ¿eh? Al contrario, nos está motivando a seguir. Tiene que ser una cosa bien hecha. Tiene que ser hecha para que el orgullo es que, mira, mi tesis no quedó empolvada en grados y títulos. Mi tesis la están consultando continuamente otros graduados. Y la he visto que ya está en otra bibliografía de otras tesis. Ese es bonito. ¿No es cierto? Sí, Que no sea para sacar tu título nomás, o tu grado en este caso. ¿Sí? Perdón, ¿querías algo comentar, Marilena? No, doctor, ahí nada más. Bien. A ver, resumiendo lo que estamos hablando. En ese marco teórico, los antecedentes, ¿qué vamos a recuperar? El objetivo del antecedente, de esa tesis anterior que estoy revisando. ¿Cuál fue el objetivo que siguió? ¿Qué método usó? ¿Cuál fue su población? Ahí en la población yo ya puedo delimitar mi trabajo a otro país, por ejemplo, a otra región, o a otro año, ¿no? Entonces ya es otra tesis realmente. ¿Cómo recolecté la información, los datos? ¿Cuál fue el procedimiento que seguí? Tiene que estar ahí, en ese resumen. ¿Qué prueba estadística usé y cuáles fueron los estadísticos de prueba? El chi cuadrado, el f, el t, el z, ¿no?, que yo conseguí con esa muestra que he hecho. ¿Y cuáles fueron mis resultados? Eso va a ir un párrafo. Yo tengo algunas dudas de las encuestas. Las he aplicado, pero a ver, lo someto a ustedes. Si yo hago preguntas a diferentes empresas sobre características de la cadena de suministro, ¿estoy midiendo las variables o estoy preguntando al gerente sobre esa variable? ¿Quién está comentando? Sería lo segundo, ¿no? Estoy preguntando. Doctor, buenas tardes. Tú eres... Elías Capellán. Elías, recién vienes.
Sí, disculpe, recién. No te preocupes, ya hemos quedado que paguen el lonche o que llegan tarde, ¿ah? Va a ser un lonche virtual. Bien. Eh, a A lo que ver, usted dice, tiene razón. Una cosa es preguntar al gerente y otra cosa es evaluar los indicadores que están establecidos en la institución. claro. Ver si los indicadores se están cumpliendo netamente. Y otra, yo quería hacer una consulta, de repente es factible, ¿no? No, no, Para mándala una nomás. tesis doctoral, para la tesis doctoral, tiene que ver algo el tipo de investigación, por ejemplo, descriptiva, correlacional, Sí, preexperimental, sí, 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 experimental. sí, 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 sí. En las tesis doctorales, eh, hay un tipo de investigación que es necesario, o es requisito, o es obligatorio, mejor dicho, No, 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 no que o es de sea, acuerdo a la universidad o de acuerdo al investigador. No, no sé, por ejemplo, por la que usted nos decía en la clase anterior, para abarcar ya no en una universidad, sino a nivel macro, a nivel de todas las universidades, a región norte, o si yo trabajo a nivel del sector educación, para trabajar a nivel todo lo que es las políticas educativas, por ejemplo, no en la libertad, sino a nivel de las direcciones regionales del norte. Entonces estaríamos hablando un poco de, de algo descriptivo, ya no estaríamos hablando de algo experimental. No sé, quería que usted me pueda a ver, dar mayor alcance sobre eso. ya. O tal No vez, creo, a ver, para terminar, o de sí, sí, repente será porque estamos en las ciencias sociales, porque en las ciencias naturales o las ciencias fácticas eh, puede ser una investigación a nivel de laboratorio, tal vez, ¿no? Eh, claro, aquí no cabe eso, aquí no cabe claro, eso. nosotros estamos en las ciencias sociales y es otro tipo también y tiene que influye bastante. Ya. Hay niveles de investigación que depende de la complejidad y depende si hay o no trabajos anteriores. En un nivel exploratorio, yo no tengo ni idea qué está pasando. No tengo idea, ¿no es cierto? Entonces voy a explorar ese nivel más básico. De ahí puedo pasar a describir el segundo nivel. De ahí hay trabajos correlacionales y hay trabajos experimentales, ¿no es cierto? El trabajo exploratorio o el descriptivo, a mi punto de vista, son muy básicos para una tesis más a nivel doctoral, ni siquiera para una maestría. No hay hipótesis. ¿Qué voy a probar? Cuéntame cómo son las cosas. Ese es descriptivo. ¿No es cierto? Voy a describir. Eso se ajusta mucho en investigación cualitativa. Si yo tengo la suerte de llevar el curso que sigue, ahí vamos a profundizar eso. Y vamos dando tiempo para hacer investigación mixta también, que el año pasado regresé el UPAO para dictar investigación mixta a los profesores que hacían tesis. Fue muy bonito el taller. Pero yo no creo que sea una investigación descriptiva a nivel doctoral. ¿No es cierto? Porque tengo que tener hipótesis. ¿De acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo ni siquiera en la tesis de pregrado a ser descriptivo, porque no tienen hipótesis. Ya está. Entonces, ¿qué debe ser? Correlacional. ¿De acuerdo? Porque no se puede hacer tampoco experimental, es muy complicado hacerlo porque son ciencias sociales. Se puede hacer experimental, pero es complicado. Porque no tengo suficiente, se llama material experimental homogéneo para repetir el experimento en grupos. En esa parte vamos a comentar bien. Entonces,
yo no sugiero que sea una tesis descriptiva ni exploratoria, ¿no? Que es más básico. Estamos más o menos pensando en tesis de corte correlacional, o sea, variables que se relacionan unas a otras y de ser medibles. Pero regreso a la duda, cuando yo hago una encuesta, y las encuestitas son muy frecuentes en las investigaciones, yo no estoy midiendo la variable que digo medir. Estoy tomando datos de la opinión del gerente. Entonces la tesis no puede llamar cumplimiento de la norma de calidad en las empresas manufactureras en el norte del país. Porque yo no estoy constatando que se cumplen las normas de calidad. ¿Qué estoy haciendo? Preguntando al jefe de producción si cumple las normas. Te debo decir, opinión de los supervisores o los gerentes de producción sobre el cumplimiento de la norma de calidad. Opinión. Que es otra cosa. Es una tesis descriptiva ya, ¿cierto? Mi opinión es una tesis pues, de posgrado, ¿no? Ahí viene el detalle. ¿Cómo consigo datos? En pregrado, cuando hago talleres, la primera condición es que tengan los datos. Y si tengo los datos, ya puedo armar para atrás el marco teórico, ¿no? Y la hipótesis, ¿no? Pues ya tengo los datos, pues ya tengo la materia prima. La materia prima de investigación son los datos. Pero una encuesta me está midiendo o registrando otras variables que no son mi hipótesis. Por ejemplo, digo, el peso de los alumnos. Si yo pregunto a Marco cuánto pesas, y a Jorge cuánto pesas, y Juan cuánto pesa, y a ¿quién más está ahí? Rosario, y Marco, y Braulio, yo digo, ¿el peso promedio es tanto? No. Los alumnos afirman que su peso es tanto. Pero yo no sé. Yo no puedo dar fe de ese peso porque yo no he tomado la variable. Yo estoy preguntando. Y si hay un gordito por ahí, se va a bajar de peso. Y si hay un flaquito, va a subirse de peso. Es como si pregunto la edad. Las chicas se van a bajar de edad, ¿no? Entonces, yo no estoy siendo riguroso en la recolección de datos. Si pregunto a un alumno cuántas horas has estudiado en esta semana para prepararte para tu examen, me dice 6 horas, yo puedo decir, ¿el alumno estudió 6 horas? No, el alumno manifiesta haber estudiado 6 horas. Es otra variable. Opinión. Puedo hacer estadística, ¿no? Puedo hacer estadística, puedo hacer todo. Pero al final tengo que decir, los alumnos del curso tal manifestaron haber estudiado en promedio 6 horas en la semana anterior al examen. Y es válido, pero el título no va a ser eso. El título va a ser opiniones sobre las horas de estudio que hacen los alumnos en la semana anterior al examen final. Preguntas. Cuando lleguemos a muestreo, yo voy a ser muy riguroso. Muy riguroso. Espeso voy a hacer. Doctor, en todo caso tendríamos que tener bien en cuenta cómo medir la variable. Eso es básico, para que no te cambie la variable. La pregunta es, ¿se puede medir? Adecuado, para lograr el instrumento adecuado. Así es. ¿De acuerdo? Porque estamos acostumbrados. Claro, está claro en eso. ¿No? Estamos a una encuestita. Ah, pero doctor, Marco Florian, pero la encuesta sí es una base, pues, ¿no? Para obtener la información, o es una herramienta, digamos, ¿no? Para obtener la información. Ya, ¿no? ¿y qué hago con los datos? ¿Qué hago con los datos que me dice
200 gerentes sobre aplicación de las normas de la cadena de suministro. Yo no puedo decir aplican, debo decir los gerentes afirman, sostienen, manifiestan que aplican. Yo no puedo poner las manos al fuego, ¿no es cierto? Claro, no, por ejemplo, esta encuesta que hace Ipsos Perú, lógicamente con Semana Económica y auspiciado con Jovel, que bueno, lo que era Yambal, con la Universidad de Piura, y un agente de servicios aduaneros, ¿no? Bueno, de servicios logísticos. Y por ejemplo, en la ficha técnica, ellos dicen, nos encuesta aplicada por Ipsos Perú, en tal fecha, a 142 gerentes, y jefes vinculados a las cadenas de abastecimiento, ¿no? Logística, supplies, supply chain management, compras, ¿no? De empresas industriales y comerciales con facturación superior a 10 millones, ¿no? Esa es la ficha técnica de la encuesta que hace Ipsos Perú, ¿no? ¿Y quiénes son las empresas más o menos? Bueno, acá mencionan algunas como Bacus, Aga Falabella, Kimberly Clark, Grupo Romero, Maestro, Belcor, etcétera, ¿no? Y después de hacer bueno, me imagino, la encuesta no la tengo, pues no, pues la tiene Ipsos. Después de haber hecho esa encuesta, ellos encuentran varios hallazgos principales. Y esos hallazgos principales que encuentran los resumen en una matriz de competitividad, ¿no? Y en la matriz de competitividad, ellos sí encuentran en los 4 cuadrantes, y bueno, en las dos, la línea de automatización relacionada con la línea de eficacia, ¿no? Y ahí ubican al Perú, y bien claro dice, ¿no? En el estudio dice, el 40% de las empresas nacionales se encuentran en el cuadrante primario. O sea, si tenemos aprendices, bueno, tenemos los competitivos, los pragmáticos, los aprendices, y los más bajos son los primarios. Y el 40% de nuestras empresas están en el cuadrante primario en lo que respecta a la automatización y los poco eficaces que son en el manejo de la cadena de suministro, ¿no? Entonces yo ya tengo ahí, claro, si bien es cierto que es de 2013, y es el primer estudio que se hace sobre el supply chain management o la cadena de suministros en el Perú, ¿no? Entonces es una base donde, claro, no vamos a ir a decirles si lo aplicaron o no, sino simplemente son las opiniones de esas 142 personas totalmente metidos en las gerencias de esta área, ¿no? Está Alicor incluso también, ¿no? Las aduanas, 142 empresas, ¿no? Entonces ellos acaban en una matriz de competitividad, ¿no? Y lógicamente hacen una propuesta, pues, ¿no? De cada uno. Pero es una encuesta que sirve bastante creo que como referencia de que hay mucha importancia en el tema de la cadena de suministros, debido a que la cadena de suministros se convierte en una ventaja competitiva ahora en las empresas, ¿no? Por el tema de la competencia que tenemos. Entonces la cadena de suministros tiene que ser altamente competitiva y que ayude mucho a la competitividad del sector o de la empresa en sí, ¿no? Perfecto. Eso. A ver, para cortar ahí. Yo no dudo del trabajo. Lo que le puse en el tapete es cómo conseguir esa información. Me hice una encuesta a 142 gerentes. Te voy a preguntarlo al gerente. Y el gerente va a contestar posiblemente lo que a él le convenga. ¿De acuerdo? No, es que son honestos. Los 142 van a decirte la verdad. Yo tengo mis dudas. ¿No es cierto? Es como decir, voy a preguntar a los alumnos de Derecho si son honestos. Voy a preguntar, entonces hago mi encuestita de 10 reactivos y concluyo que el 89% o 99% son honestos, ¿no? Han manifestado que son honestos. Tendría que poner situaciones, pequeños casitos, o observar cómo puedo probar si hay honestidad en los alumnos. Yo puedo tirar una cartera, poner una grabación y a ver si el alumno lo recoge la cartera y la lleva a Secretaría Académica a devolverla. Pero si yo le pregunto, y es un experimento eso, ¿no es cierto? Si yo pregunto, ¿usted devolvería una cartera? Todos te van a decir que sí. A eso voy. O sea, sí puedo hacer sí puedo hacer un trabajo con encuestas. No tengo que decir
los gerentes manifestaron tal cosa, porque yo no fui a la fábrica y constaté. Si puedo constatar, ahí sí. Yo estuve ahí con mis formularios constatando, ¿no? Que sí hay tales máquinas, tal área de trabajo, el layout se cumple, la cadena de frío se cumple, yo estoy constatando. Ah, eso es otra cosa. Sí, profe, un chambón pues. Pero una cosa es conseguir el dato, otra cosa es preguntar. Es como decir, ¿cuánto pesas? 83. Entonces, otra cosa es yo llevar mi balancita, ¿no? Y pesarte. Una cosa es conseguir el dato y otra es preguntarte. Cuando yo pregunto es mucho más fácil. Esa es la gran diferencia. Sí puedo hacer tesis y trabajo con encuestas, solo que el tema cambia. El título cambia. Yo he trabajado en Garcilaso años en posgrado y era pues un poco el verdugo de las tesis. Entonces, yo recuerdo una vez que me llamó el director, que me dio Piurano, que es Córdoba también, Juan Carlos, y me dice, profesor, mire esta tesis, se ha hecho con encuestas, ya está lista, ¿qué hacemos? Ya está lista para presentar, cambiemos el título. Opinión de los gerentes, ta. Ah, ya. No, la cambiaba y al día siguiente iba con su tesis empastada y sentaba. Pero no puedo decir que es la variable cuando yo no le he medido. Doctor. ¿Está bien? ¿Quién habló? Braulio Álvarez. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, Más o menos. Por lo menos hay una inquietud ya. Sí, creo que en el caso de las encuestas, y muchas veces se invierte gran tiempo del proceso de investigación en el diseño, las validaciones por expertos, y a veces efectivamente pues no recoge con fidelidad la información que nosotros queremos respecto a la variable. Creo que otro instrumento que funciona mejor son las guías de observación, donde el investigador verifica en el lugar, en situ, en este caso puede ser con la conversación, y va registrando los datos. Esto es evidentemente un trabajo mayor porque las empresas normalmente no lo tienen ordenado para fines de investigación, pero cuando uno le pide los archivos en Excel o los registros manuales, o va por evidencias fotográficas, o va en determinados momentos en los que la variable está operando, el caso de procesos en sí, es cuando se puede recoger la información con mayor objetividad. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Deben ser muy desconfiados, esa es la palabra, desconfiados, cuando los datos provienen de una encuestita. Obviamente tiene todo un proceso, acabamos de estudiarlo acá, ustedes tienen que aprender a validar un instrumento. Pero entonces es otra cosa, es otra variable. Inclusive, yo he estado haciendo, se llama ficha de recolección de datos a través de documentos para contabilidad. Ellos, los bachilleres de contabilidad, se apoyan en su tesis en diferentes documentos contables. Entonces, hay una ficha de validación para ver si es que esa documentación es suficiente para hacer la tesis. Y la firma un contador y la firma un metodólogo. Y tanto el contador con maestría y el metodólogo tienen que decir quiénes son, dónde han estudiado, qué grados tienen, dónde elaboran. Cuando yo participé en la validación de una encuesta para una tesis doctoral de medicina, la universidad pedía 10 juicios de expertos, 10. La doctora consiguió 10 colegas, hizo la encuesta, pero no solamente firmó, llena un formato y después dan sus datos. ¿Quién eres? Tu teléfono, para verificar si realmente llenó el formulario. Tu correo. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu especialidad? Si es pediatría
y el trabajo es sobre ginecología, no vale el juicio porque no es un experto. El experto es el que tiene estudios y experiencias en el tema que estoy investigando. No es cualquier patita que pasó por ahí y te firmó la validación de ese instrumento. No tiene sentido. Yo no puedo validar si no tengo el proyecto de investigación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las variables? Las dimensiones, los indicadores, los índices. Entonces, ahí recién, ya. Entonces, con esto yo sí estoy viendo que están las preguntas adecuadas. Sí son suficientes. Y hago saco un promedio de la validez. Es un número, una tasa porcentual, firmo y sello. Y ahí estoy dándole conformidad. No es uno solo, necesito 10. Y con los 10 hago una prueba estadística para ver si realmente esa muestra de 10 médicos que han opinado acerca del instrumento me dan la confiabilidad necesaria para aplicarlo en los 400 que voy a hacer. Así es. Acá, y a mí también me ha pasado, en el camino de la universidad me dice, profe, fírmeme esto porque si no firma, no presento el instrumento validado por un experto, no puedo aprobar mi curso. Entonces no es así. Tienes que ser un experto. Yo no soy de marketing. Yo no puedo firmar. Y se molestaba el alumno. Yo no sé lo que estás haciendo. Y no puedo firmarte si no me enseñas al menos tu proyecto de investigación para ver que las variables y las dimensiones que esperas recoger o necesarias para tu tesis estén plasmadas en el instrumento. ¿Me deja entender? Es otro tema. Espero verlo de aquí a 2 semanas. O la semana que viene, creo. ¿Comentarios? Yo sé que la mayoría ha hecho investigaciones a partir de encuestas. Yo también las he hecho. Pero hay que tener en cuenta que no estoy registrando la variable. Estoy registrando otra variable. Otra variable. ¿De acuerdo? Comentario, por favor. Ahora, de cada antecedente que estaba diciendo, voy a identificar el objetivo, el método que he usado, la población, que es el alcance del trabajo, el procedimiento para poder procesar los datos, para recogerlos, qué prueba estadística usé y qué resultado llegué. Eso me va a permitir al final hacer mi distribución de resultados. Comentarios. ¿Alguien nuevo ha llegado? Ya somos 11. Alguien no viene nunca, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Hay alguien que no ha hablado todavía? ¿Alguien que no ha hablado? Está Rosario, Marco, Sheili, Juan, Braulio, Jorge, Claudia, Iván, María Elena y Elías. Falta uno. Yo, profesor, José Luis. José Luis, ¿y por qué no querías hablar? Casi a la fuerza. No, doctor, para nada. José Luis, José. Sí, correcto. ¿Tu apellido? Otiniano. Ya. ¿Qué te parece lo que estamos hablando? Ha llegado tarde, ¿no? Sí. No estás en la foto, pues. No estás en la foto, ya. Bueno, yo considero que sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta los aspectos de la validez y la confiabilidad para que los instrumentos permitan acercarse un poco más a la medición adecuada de la variable. Como usted decía, muchas veces es complicado tener la certeza de que los cuestionarios han sido respondidos con sinceridad. Si bien es cierto, sí contribuyen a la medición de la variable, pero justamente ahí no se puede obtener el grado de honestidad y sinceridad que los evaluados han tenido al momento de responder el cuestionario, la encuesta. Yo he visto en algunas tesis, algunos trabajos, que algunas encuestas o pruebas incluso incluyen dentro de sus ítems una escala de sinceridad, que podría ser válido también o emplear en el sentido de que muchas veces se formula, supongamos, ¿no?
una pregunta que sea la número 4. Se formula nuevamente en el cuestionario en otro sentido, pero prácticamente evaluando lo mismo en el ítem 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se podría ver si es que hay una tendencia, de alguna forma, a que el evaluado está mintiendo. Manipulando, correcto, manipulando sus respuestas. Sí. Entonces, yo he visto que hay cuestionarios, incluso en las pruebas psicológicas, utilizan bastante lo que es la escala de sinceridad. Emplear ítems, por ejemplo, como los ítems son dispersos, generalmente siempre, por ejemplo, se respeta, ¿no? El ítem 1, el ítem 6, el ítem 10, el ítem 14, el 17, de manera dispersa los ítems que conforman una dimensión, por ejemplo, ¿no? Y justamente en base a ello se puede emplear una escala de sinceridad para poder acercarnos un poco más y determinar si ciertamente hay poca honestidad de parte del evaluado. También es interesante tomar en cuenta lo que es el criterio de jueces, ¿no? Muchas veces en base al porcentaje de coincidencia, también se toma en cuenta cuán válido puede ser justamente el instrumento para medir la variable, o sea, medir lo que se pretende medir. Y bueno, y uno de los estadísticos más empleados para ello se denomina, me parece, la B de Aiken, para poder determinar si justamente el censo que se ha establecido entre los jueces permite, obviamente, dar por válido el cuestionario o la encuesta. José Luis, tú vas a exponer Aiken el día que nos toque validación. ¿Sabe para qué es? Para ver solamente si el juicio de expertos es o no confiable. Eso es. No es para ver, es un proceso estadístico. También hay la binomial, que también se usa bastante. Sí. Bien, yo explicaba esto el ciclo pasado, donde casi todos eran profesores de UPAO, no como usted, creo que me quedé un profesor, los demás no son profesores de UPAO, y me decía, yo trataba de vender la idea que los profesores tenemos la sartén por el mango, debemos exigir estas pruebas, tienes que traerme el instrumento validado, y me decían, pero ¿cómo voy a exigir si ellos en su curso de estadística o de pregrado no han conseguido? Bueno, pues explícales tú, ¿no es cierto? Dale el material, dale el nombre, que busque en internet, pero que lo haga. Si no, no se gradúa. Van a ver que sí lo van a hacer. Nosotros como jurados, como revisores de tesis, tenemos toda la sartén por el mango. Si no lo haces, no te paso la tesis. Vas a ver que lo van a hacer. Y van a aprender, bajo presión, a veces lo hacemos. Está bien lo que has dicho, es muy correcto, ¿no? Hay que validar instrumentos, pero yo fui un poco más allá. Cuando usamos un instrumento, sea una encuesta o un cuestionario, no estamos midiendo en sí la variable, estamos preguntándola. Y es válido hacer. Lo único que el título del trabajo tiene que cambiar y las conclusiones tienen que cambiar, porque no es el dato, entiéndeme, opinión de los gerentes. Así voy a terminar el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Correcto, doctor. El marco conceptual que hemos estado hablando son los términos que voy a usar en el trabajo, en la tesis. Es un conjunto de conceptos, definición de los principales términos básicos que utilizarán en el proyecto de investigación. Es ineludible la definición. En este marco conceptual tengo que definir y tengo que explicar bien en qué consiste. No es un parrafito de 3 líneas, no es un diccionario, ¿no? Bien, es una definición exhaustiva de cada uno de los términos. Es un glosario, ¿no? A ver, resumiendo esta parte. La visión histórica trata sobre la evolución del conocimiento científico del problema. ¿Cuándo se originó? ¿Cuáles son los primeros trabajos de investigación seria? ¿Cuándo apareció el problema? ¿En qué época? Y luego hacer una evolución. ¿Qué trabajos se han ido realizando para resolver la pregunta de investigación? Las bases teóricas contemplan el análisis, la exposición, la comparación, comentario de los puntos de vista científicos, ¿no? Aquí debemos adoptar una teoría. Los estudios previos o los antecedentes están referidos a la síntesis de las principales investigaciones sobre el fenómeno.
Esto es importantísimo, muy importante. Y yo animo a que se pongan de acuerdo, que en contacto con otros alumnos de doctorado de otras universidades y les cuenten, envíen su proyecto de investigación. No tengan vergüenza. Este es mi proyecto aprobado. ¿Tú qué piensas? Yo sé que tú eres del área y estás investigando esto. ¿Tienes algún tipo de referencia, bibliografía, metodología que me pueda ayudar? No tengan miedo. Cuando a mí me ha llegado, yo contesté inmediatamente. Porque ya es un referente, ¿no es cierto? Ya te están ubicando. El marco conceptual contiene los conceptos y definiciones más relevantes para el estudio. Yo de repente les pregunto al final si han contactado con algún profesor o alumno de otra universidad de América Latina. Doctor, ¿No es cierto? Dime. Cuando se refiere al marco conceptual, claro, supongo que son los conceptos de las categorías, pero es una definición de cada categoría que se utiliza, más relevante en la investigación, que se extrae de algún diccionario, o por ejemplo del DRAE, del diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Así es, son explicaciones operacional que yo puedo definir, ¿no? Dicha categoría, porque las categorías ya están definidas. No tanto categorías, son términos. Son los términos que voy a usar en mi investigación. Es un diccionario muy amplio, con 40 palabras que voy a usar. No son las dos variables. Es todo un listado en la cual explico con detenimiento cada término que voy a usar en el trabajo. Son términos o son palabras muy vinculados a mi investigación. Gracias. Importancia del marco teórico. Identificamos los elementos teóricos para fundamentar el problema. Importantísimo. Seleccionar las variables contenidas en el problema. Una vez que he leído todo, ya tengo la cosa más clara, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuáles son las variables que voy a estudiar? Y también las relaciones entre ellas. Y puedo ya estar en posición para enunciar las hipótesis y los objetivos. ¿De acuerdo? Después que he leído durante varios meses, he ubicado una buena cantidad de antecedentes, ya tengo la autoridad académica para plantear, para formular una hipótesis, la hipótesis general. Antes no. Voy a quedar como tonto. De repente esa hipótesis ya fue probada. ¿De acuerdo? Y a continuación los objetivos. Un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos. Y puedo esquematizar las relaciones variables. Puede ser dependiente, pues una asociación, en fin. Y brinda información suficiente para la discusión de resultados. Parte de este antecedente, la conclusión, me va a servir para construir al final del trabajo los resultados. ¿De acuerdo? Consideraciones para elaborar el marco teórico. Consideraciones. Primero, la revisión bibliográfica, hemerográfica, electrónica, definiciones, proposiciones, relaciones, investigaciones. Ya comenté que hay tremenda base de datos que son revistas, algunas, revistas, libros, textos, tesis, algunas presentan a texto completo, todo el libro, toda la tesis, todo el artículo, y otros presentan solamente un resumen. Algunas bases de datos son gratuitas y otras son compradas por instituciones. Alicia o Cielo son libres, pero las universidades tienen acceso a bases de datos. Hay que hacer una lectura inicial, una crítica y analítica. Vamos a crear fichas. Ahora lo hacemos electrónicamente, lo hacemos en Word. Hay gente que prefiere hacerlo en Excel y ir poniendo, ir agrupando
por, por la temática, ¿no? Por la temática. En unas fichas. Hay fichas bibliográficas en la cual ponemos el autor, el título, la editorial, el año, la edición. El país se pone, o la ciudad donde se publica, siempre y cuando se refiere a una tesis. Si no, no se pone el país. Realizar análisis, comentarios, síntesis de la información. Eso se refiere a no tengo que analizar y resumir el trabajo que estoy leyendo, la tesis. Adoptar una teoría, ¿no? Y que me sirva de base sobre la cual voy a investigar. Seguir un orden lógico de la exposición. Cuando hacemos fichas, después voy a ordenarlo, usualmente históricos. Si son antecedentes, primero nacionales, pues internacionales. Siempre de más antiguas a más modernas. De lo general a lo particular. Cuidar el orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Redactar una tercera persona. Siempre redactamos, no poner yo hice. Nosotros. Así hagas tú sobre el trabajo, nosotros. Hay que seguir las normas APA. En las bibliografías que les he compartido, están las normas APA, la 7ª edición del año 2020. En el caso de cuadros y gráficos, debe citarse de la fuente de las cuales se extrae la información. ¿Por qué debo citar? Por responsabilidad. Yo no soy responsable de los datos que estén en ese cuadro o gráfico. Le he hecho otro paso. Respetar las normas gramaticales, sintácticas y semánticas. Eso, gracias a Dios, con el Word te ayuda muchísimo. Presentar los fundamentos teóricos guardando coherencia interna de las 4 etapas. El trabajo final debe ser, al final ya, revisado por un corrector de estilo, ¿no? Personas que saben mucho de redacción, de verbo, de tiempos, ¿no? Pero al final ya. Hay fuentes secundarias, primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son cuando si yo tengo el testimonio, libro, el artículo de primera mano. Son fuentes directas. Los libros, artículos, publicaciones, de monografías, testimonios de expertos, trabajo presentado en conferencias, seminarios, artículos periodísticos, documentales, videocintas. Y las fuentes secundarias son compilaciones. Yo no he leído el libro. Fuente secundaria, ¿no? La primaria, si voy a una empresa y veo los reportes diarios de productos defectuosos, primaria. La secundaria es cuando me dan un informe, como un resumen. La terciaria es si voy a una biblioteca y me dan toda la base de libros que tiene la biblioteca. El listado de libros o revistas es terciario. ¿De acuerdo? Profesor, dime. Una consulta. Dime. Doctor, dime, te escucho. Elías Capellán habla. Listo, Elías. Acá donde dice fuentes secundarias, donde dice procesa información de fuentes primarias. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo voy a hablar de la teoría, por ejemplo, de la evolución de Darwin, la fuente primaria sería las publicaciones de Darwin y una fuente secundaria sería, por ejemplo, donde un autor X, Carlos Pérez, por ejemplo, habla de la teoría de Darwin. Entonces yo estoy citando a Darwin a través de Carlos Pérez, pero Así no a su libro original de Darwin. Perfecto. Yo no puedo citar, por ejemplo, a Darwin, si es que no he leído a Darwin. Tendría que decir, según Darwin, citado por Carlos Pérez, así es. X y Z. Perfecto. Así es, perfecto. ¿Correcto, doctor? Correcto. Gracias. Pero sí puedes citar a Darwin y pones y pones el autor que lo está citando. ¿Sí? Eso está en las normas APA. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien.
Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Esa es la teoría. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Eso hay que identificar la teoría que más se ajusta a la tesis que voy a hacer. Posiblemente sea la investigación de su vida, ¿de acuerdo? Con mucha pasión, con mucho celo que quede bien. ¿Cuál es la utilidad de la revisión bibliográfica? Ya le comenté varias veces, voy a caer pesado. Primero, precisar el estado actual del tema, averiguando qué se sabe y qué aspectos quedan por estudiar. Se llama el estado de la cuestión, o también se llama nivel actual de conocimientos. Yo no puedo tener seguridad de este nivel actual de conocimientos si no he leído, no he revisado, no he analizado con suficiente tiempo todo lo escrito e investigado sobre ese tema. Identificar definiciones de los conceptos, los indicadores de las variables adoptados por otros autores. Eso me da una luz. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron las dimensiones que ellos usaron? Me va a dar una luz a mí, a mi investigación. Me va a servir de base. No crean que ustedes lo saben todo. ¿De acuerdo? Básense en otros trabajos. Léanlo. Identificar los métodos y procedimientos destinados a la recolección y análisis de datos utilizados en trabajo de investigación similares. ¿Cuáles fueron las variables? ¿Cómo recolectó los datos este investigador? ¿Cómo los procesó? ¿Cómo los tabuló? ¿Cómo lo analizó? ¿Qué prueba estadística? ¿Con qué programa? Todo eso me va a dar pie para hacer un trabajo similar. Los resultados de la revisión bibliográfica sirven de explicar las razones que han conducido o motivado a la selección de un problema concreto. En consecuencia de su lectura se deben desprender los objetivos y las hipótesis que se quieren analizar a través de la investigación que se acaba de iniciar. Me da un panorama más amplio, más concreto, más claro. Yo digo siempre, se convierten en expertos en el tema. Han leído 100 papers y tesis y artículos. Yo conozco el tema, pues. Cada vez que lean tienen que dar una ficha. Decía, hay fichas bibliográficas en la cual me dan información de la fuente. Hay fichas de resumen. Hay fichas de citas textuales. Hay fichas de citas indirectas en la cual yo voy a citar, pero no con sus palabras, sino yo voy a un parafraseo. El parafraseo es escribir la idea de otro con mis palabras. Tiene que estar citado. Hay gente que cree que porque parafrasea, la idea ya no tengo por qué citarla o referenciarla. Porque la idea no es mía. El hecho de que le cambie las palabritas ya no es mía. No es así. Cambio las palabras, pero tengo que decir de dónde saqué las palabras. Eso es muy ético. Muy ético. ¿De acuerdo? Muy claro. Tiene que citarse. A veces la gente cree que cuando más cito, el trabajo queda inválido. Mentira. Cuanto más cito, implica una seriedad en la investigación.
Este es ordenado, es honesto, es claro, es sistemático. Mira cuántas citas tiene en su trabajo. Perfecto, pero muy bien. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar esto, ¿ya? La base de datos bibliográfica. A partir del problema que hemos formulado, que hemos estado trabajando ya, vamos a encontrar referencias bibliográficas. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Es una fuente secundaria que reúne un conjunto ordenado de datos homogéneos, recuperables por vía informática o referido de manera o disciplina concreta. Por ejemplo, las páginas web, ¿no? Los repositorios. Si yo pongo un nombre, un apellido, un autor, posiblemente salga hasta la tesis completa. Son archivos de información organizada. Ahora realmente es sencillo encontrar las referencias con bastante facilidad. Y esas bases de datos que tienen acceso las universidades facilita muchísimo. Antes era imposible tener acceso a una tesis. Era imposible. ¿No es cierto? Se guardaba bajo 20 llaves. SUNEDU tiene las copias de las tesis electrónicas, porque eso es un requisito, es una ley. Bien. Por ejemplo, tesis tituladas, estrategia de aprendizaje y enseñanza relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes de Química Orgánica de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esto le faltó el lugar donde he hecho esto, ¿no? Autor Jorge Luis Breña Oré, en el 2007, objetivo general, establecer las relaciones entre estrategia de aprendizaje, estrategia de enseñanza y rendimiento académico del estudiante de Química Orgánica de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Perfecto. Yo agregaría acá Lima, ¿no? Y tendría que ser también el año, porque el rendimiento, la relación entre estrategia de aprendizaje, de enseñanza y rendimiento no es una constante. A esta tesis le falta el año y le falta la ciudad o el país. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Ejemplo 2. Influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación en los estilos de gerencia del conocimiento en la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Autor, Magíster Claudio Tumey Yenque. Debe ser una tesis de... No se pone el grado usualmente. No se pone el grado. Establecer la influencia del uso de tecnología de información y comunicación de los estilos de gerencia del conocimiento en la Escuela de Posgrado de la Maestría de Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Universidad Inca debe ser mayúscula, pues nombre propio de la institución. El título solamente viene la primera con mayúscula, según APA. Establecer la influencia del uso de tecnologías. T es con minúscula. Información con minúscula. Comunicación con minúscula, estilo con minúscula, ¿no? Ahí hay un exceso de mayúsculas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Finalidad e importancia. En este apartado, el investigador indica el propósito del estudio que pretende alcanzar al finalizar la investigación y desea brindar algunas alternativas, por ejemplo, disminuir la presencia de un hecho mediante un conjunto de acciones mencionadas en sus objetivos. Mientras que la importancia se refiere a conveniencia, sirve para relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, es importante, y utilidad metodológica. Finalidad e importancia dentro del marco teórico, ¿no? Estructura referencial para determinar el marco teórico. Primero empezamos el marco histórico, ya le hablé. Son secuencias lógicas y cronológicas de la variable de investigación, ¿no? Y cómo evolucionó esto.
son aproximaciones históricas al modelo de investigación. Son interpretaciones del fenómeno, histórica del fenómeno que coincide con el estudio. Son dictámenes, comprende demarcaciones. Este marco teórico es útil para delimitar mi trabajo de investigación actual. Bien. El marco conceptual ya lo hablamos, comprende un diccionario de la investigación, creación de palabras nuevas o poco frecuentes o que se usan mucho en el trabajo, entonces, de investigación, y por lo tanto voy a aclarar cuál es el sentido o la acepción con que voy a usar. El marco tecnológico es la memoria descriptiva de la tecnología a usar como modelo de investigación. Esto no es muy frecuente poner, tampoco el marco filosófico, no es frecuente. Y el marco legal, antecedentes legales, aproximaciones. Antecedente del problema. Los antecedentes del problema son aspectos conocidos por el problema y factores relacionados entre sí. En los antecedentes se presenta un resumen conceptual de lo que ya se conoce del problema. Antecedente del problema. Esta es toda una serie de trabajos anteriores. ¿Bien? Bien.